y Dios bendiga a Estados Unidos. Por favor, demos la bienvenida al representante Tammy Duckworth de Illinois. Beautiful lady, who's that real fine lady? Who's that? Hace 12 años, era copiloto en un helicóptero sobre Irak. Una granada pasó por nuestra cabina y yo solamente estoy aquí esta noche porque los milagros que siguieron después de ahí. Les puedo explicar, algunos puedo explicar por la valentía de mi equipo, determinados de no dejarme atrás. Algunos no puedo explicarlo, como la metralla que pasaba por todas las paletas sin destruirlas de las paletas del helicóptero y pudimos aterrizar. Yo sé que ese día empecé haciendo lo que yo amo hacer. Yo al final sobreviví solamente porque mis cuerpos mis compañeros no me dejaron y no iban a parar, una vez que también estaban tratando de trasladar mi cuerpo con sus miembros que no estaban ya. 11 días más tarde me desperté con una muerte con una deuda que no puedo repagar. Y todos los días me levanto para tratar de valerla, de sentirme que merezco ese milagro tan impresionante, esta segunda oportunidad. Mi familia ha pasado trabajo anteriormente. Mi papá era un marino, perdió su trabajo en los 50. Mi papá hizo trabajo así por ahí, por allá. Mi mamá se convirtió en costurera. Yo tenía un trabajo de salario mínimo. Teníamos que utilizar las estampillas de comida para sobrevivir. Mis padres fueron a pie a todos lados en vez de irse en el autobús. Una vez por semana nos daban esos $10 a la universidad, al oficial, como depósito para que yo pudiera irme en el otoño a vivir allá. Gracias a becas Pelt pude estudiar, muchos préstamos y mucho trabajo como camarera. Pude ir a la universidad. Trabajé arduamente, pero tenía mucha ayuda. Tuve mucha ayuda de mi comunidad y de mi propio país. Y mi historia no es única. Es una historia acerca de por qué esta es la mejor nación del mundo. Una nación que tantos están dispuestos a exponer sus vidas hasta morir por ella. Nuestra nación dice, si uno sigue trabajando duro, arduamente, no te vamos a abandonar. Por supuesto, en los Estados Unidos de Donald Trump, si usted cae, usted se queda ahí abajo. De paso, Donald Trump, yo no puse mi vida en riesgo para defender nuestra democracia para que tú pudieras invitar a Rusia para interferir en ella. Tú no estás listo para ser el comandante en jefe. Mis conciudadanos estadounidenses, podemos escoger otro camino distinto. Después de 10 años, después de que mi helicóptero fue derrumbado, yo recibí mi mejor trabajo. Yo fui madre y le llamamos a nuestra niña después de Abigail Adams, le pusimos ese nombre, que le pidió al esposo que se recordase de las chicas. Como él y sus colegas declararon el derecho que ellos declararon en este mismo sitio anteriormente. Mi Abigail ya sabe que las mujeres pueden volar helicópteros en combate también. Y en 102 días, cuando nosotros elijamos a Hillary, mi hija, su primer recuerdo de un presidente será el de una mujer presidenta. Demócratas, esta noche, por favor, sigamos adelante con esa confianza y ese orgullo de quienes somos y en qué creemos. Nosotros los demócratas somos demócratas porque nosotros
respaldamos a los más vulnerables. También sabemos de la noción que ayudarnos al uno a los otros no cuesta cuanto como dejar a otros estadounidenses perdidos atrás. Nosotros respetamos a los inmigrantes y personas con incapacidades físicas y defendemos también los valores básicos que han hecho y que van a seguir manteniendo a los Estados Unidos como el mejor país del mundo. Que Dios los bendiga a todos ustedes, que por favor Dios bendiga a nuestras tropas y siempre que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.